Bueno amigos, bienvenidos a esta reseña de la película Pawn Sacrifice, o sea, el sacrificio del peón, pero que aquí en España, por ejemplo, se llamó el caso Fisher. Sí, paradójicamente se llama exactamente igual como la primera cosa que producimos en Occidental Image, solo que nuestro Fisher era F-I-S-H-E-R y este Fisher, el de Bobby Fischer, es F-I-S-C-H-E-R. Entonces, bueno, dejando de lado esta curiosa coincidencia que me hizo bastante gracia cuando tradujeron el título aquí en España, estoy aquí para hablaros de la que es la penúltima película del director Edward Zwick. Ya sobre esta misma semana de otra película suya, la de Resistencia, con Daniel Craig y también Liev Schreiber, que repite aquí una vez más, que fue una película del año 2014, que hizo después de hacer aquella de Amor y otras drogas, y antes de hacer la secuela de Jack Reacher, que nos habla de la que fue la partida más importante de todos los tiempos, el enfrentamiento que tuvo lugar en Reykjavik, en Islandia, en 1972, en plena Guerra Fría, entre el estadounidense Bobby Fischer, gran maestro de ajedrez, de los más grandes que ha tenido la historia, y el soviético Boris Spassky, que básicamente yo no catalogaría como el enfrentamiento entre los dos más grandes maestros del ajedrez o el más importante de la historia, pero para la historia de la humanidad fue la partida de ajedrez más importante que hubo, porque por unas horas y unos días la Guerra Fría se concentró en un tablero de ajedrez entre un estadounidense y un soviético. La Guerra Fría fue muchas cosas, y también había como una especie como de enfrentamiento intelectual, ¿no?, y de superioridad de razas o inteligencias, y claro, enfrentar al estadounidense contra el soviético iba a ser como una demostración de poder, ¿no? Si cualquiera de los dos lados ganaba, pues se llevaría prestigio, ¿no?, y buena publicidad a su causa, y básicamente fue el duelo de ajedrez más visto y televisado de la historia de la humanidad, el que más ha captado la atención de todo el mundo, tanto ajedrecistas como no ajedrecistas. Ya os dije en la reseña del jugador de ajedrez que soy un gran apasionado del ajedrez. Me encanta como juego, como deporte, como arte, como ciencia. Jamás seré un gran jugador, pero me apasiona la historia que lo rodea. He visto infinidad de jugadas y de enfrentamientos entre grandísimos maestros de toda la historia, el cubano Capablanca, el propio Spassky, el estadounidense Fischer, Karpov, Kasparov, en fin, muchos de los más grandes maestros, ¿no?, jugadas y partidas increíbles con cosas que parecen de otro mundo, una tácita, un temple, un pulso para definir jugadas que a veces se decidían en horas y horas y horas. Bueno, una cosa increíble, y lo de los torneos también. Y en 2014 llegó esta película que venía a ejemplificar de una vez por todas el enfrentamiento entre aquellos dos titanes del ajedrez, que fue, bueno, pues el duelo del siglo, ¿no?, la partida del siglo entre Bobby Fischer y Boris Spassky. Entonces, a ver, la película era una gran oportunidad porque, primero, el ajedrez no ha tenido mucha incursión en el cine. Hay pocas películas de ajedrez, digo a nivel mundial, no a nivel de Estados Unidos. Menos, sobre todo, si tratan temas importantes o centrados en hablar de los grandes maestros. Hay buenas películas, pero esta definitivamente no es la mejor. De hecho, esta película es una pena porque es una especie de oportunidad perdida. A mí me gusta la película y hace bastante honor a Bobby Fischer, pero en otras partes le falla bastante. Una película que también altera algunos hechos históricos, tuerce un poco los hechos, como centrándose en cosas que no valen realmente la pena. En fin, que como ajedrecista o fan del ajedrez, quizás salgas decepcionado de la película, porque no es justa del todo con la historia, tampoco se centra mucho en el tablero, ¿no?, en las tácticas ajedrecísticas realmente, es como que no, se sale de ahí y nos explica más el aspecto emocional o de cada uno de los dos rivales. Y bueno, es algo que yo creo que era una oportunidad a tener en cuenta y no se aprovechó debidamente. Aún así, la película no es mala, tampoco vamos a decir eso, y de hecho es muy disfrutable. A mí me gustó mucho. Es una cinta que nos habla de Bobby Fischer desde sus inicios hasta que se enfrentó con su eterno rival y también amigo Boris Spassky en 1972.
A partir de ahí te explica lo que pasó luego con él, pero ya en los créditos. Así que básicamente la película se centra en explicar cómo nació el maestro del ajedrez Bobby Fischer y cómo se preparó para lo que fue el momento de su vida, el enfrentamiento de su vida, ¿no? Donde por fin pudo cumplir su sueño y su objetivo de vida, que era ser campeón del mundo de ajedrez, así lo decía desde que era bien pequeño, y también muy importante, quitarles el monopolio de poder que tenían los soviéticos en el ajedrez, porque en ese momento, y durante también muchos años después, los ajedrecistas soviéticos, ahora rusos, fueron los más grandes del mundo, tenían la mayor preparación, gozaban del mayor apoyo, los mejores instructores, consejeros y equipos, y muchos de los grandes genios de la historia del ajedrez han salido de países de ahí de Europa del Este. Kasparov, Spassky, Topalov, Karpov, bastantes nombres, ¿no? Especialmente Kasparov, que es probablemente el number one, ¿no? Para muchos, donde me incluyo. Entonces, bueno, era una oportunidad que Estados Unidos tenía que perseguir, pero vamos, ferozmente, y luchar, vamos, hasta con las uñas si hacía falta. Lo que pasa es que los soviéticos apoyaban mucho más a sus jugadores. Si eras un ajedrecista y decidías representar con las escuelas de ajedrez a la Unión Soviética en los campeonatos, recibías mucho apoyo y subvención estatal y cual, y cual, y cual. En cambio en Estados Unidos, pues como nunca conseguían salir de allí a quitarles el título de los cojones, pues la cosa se tomaba un poco más ligera, ya me entendéis, ¿no? En comparación con la Unión Soviética. Y Bobby Fischer fue ascendiendo en el entorno estadounidense hasta que en un punto dijo: yo tengo que quitarle el título a los soviéticos y al gran ostentador del título, que es Boris Spassky. A ver, altera algunas cosas la película, como premios que se supone que ganó Fischer. No sé si es que dicen que ganó el Interzonal o algo así, eso no era bien cierto. Luego también hubo un momento en el que los estadounidenses quisieron, digamos, sobornar al representante de Estados Unidos para que cediera el asiento a Bobby Fischer para enfrentarse a los soviéticos, dándole bastante dinero. No sé, cosas así. Pero en general, yo tengo que decir que, a ver, la película, el mayor problema que presenta es cómo presenta a Bobby Fischer, ¿vale? Dejando de lado que ya tenemos claro que la película no se centra en el ajedrez, en el aspecto de juego o táctico, cómo representa a sus personajes. Y yo tengo que decir que Tobey Maguire fue una muy pobre elección para hacer de Bobby Fischer. En cambio, Liev Schreiber lo borda como Boris Spassky. Es que la caracterización es increíble. De hecho, parece el propio Boris Spassky. Está clavado a él, el pelo, las posturas. Schreiber estudió muy bien al personaje, ¿no? Bueno, la persona real que tenía que interpretar, y lo clavó. Pero en cambio Tobey Maguire quedó bastante por debajo, se llevó bastante vapuleo de la crítica. No llegó a la cota o nivel que requería un genio barra loco como era Bobby Fischer, ¿no? Una mente tan extraña, tan particular, tan única. Se le queda grande el papel. Y es cierto que hay momentos en los que consigue hacerse con el personaje, me lo creo bastante, pero no acaba de llenar el gran peso que tuvo Bobby Fischer en la historia, ¿no? Y lo que fue él como persona. Y luego además no entiendo por qué la película insiste tanto en la locura o demencia del protagonista, ¿no? En plan, es que estaba loco, es que cada vez estaba más loco, que sí, que estaba paranoico, que luego despotricaba de los comunistas, pese a que su familia tenía cierta relación con los comunistas, ¿no? Su propia madre. Luego renegaba de los judíos, y él era judío, y además luego, años después, declaró que lo que pasó en Estados Unidos con el 11S, que le parecía bien y que se merecía eso y más, ¿no? Como provocaciones muy obvias. Pero es un hombre que estuvo enfrentado a su propio país. Es que a él realmente le chupaba un huevo representar realmente igual a Estados Unidos o a otro país. Él lo que quería ser era campeón del mundo. Y luego se dio cuenta que cuando lo consiguió, su país no solo le dio de la espalda, sino que le persiguió. Le persiguieron como si fuera un criminal, un forajido. Y bueno, la gracia es que al final Islandia le concedió la nacionalidad de una forma muy tierna, debido a que gracias a él Reykjavik ganó fama mundial por el enfrentamiento que tuvo ahí lugar entre Spassky y Fischer. Pero vamos, que si no, el hombre ya se puede morir.
Y luego tenemos el duelo que protagonizaría 20 años después, de nuevo, con Boris Spassky, a espaldas de lo que había dicho Estados Unidos, prohibiendo dicho encuentro por el terreno donde se celebraba el combate ajedrecístico. Y bueno, él escupió sobre su propio país en la carta en la que le instaban a no participar en la partida de ajedrez, ¿no? O sea, fijaos lo que fue. Y bueno, se embolsó una pasta que te cagas por ese encuentro, fue la única vez en la que reapareció, y no se volvió a saber más de él. Hay gente que dice que lo vieron vagabundeando por ahí, y un día murió por algún problema fisiológico, no mental, si no me equivoco, ¿eh? Pero vaya, que por enfrentarse a Spassky años después, ganó más millones, ganó más dinero en ese encuentro que el entonces campeón del mundo de ajedrez, que era Kasparov, ¿no? O sea, fijaos el caché y el nivel y lo que supuso ese enfrentamiento para la historia y la historia del ajedrez, ¿no? Pero ya digo, bueno, es que me voy de tema. A Bagwell se le queda el papel bastante grande, en cambio Schreiber lo clava un poquito más. Y eso es una pena, ¿no? Porque en realidad lo apasionante aquí era el genio Fischer, que era un genio, era una mente privilegiada. Pero bueno, es un poco lo de siempre, ¿no? Es un poco como una teoría que yo tengo yo, pero es algo que se ve bastante respaldado a lo largo de la historia. Grandes mentes científicas, artísticas, literarias, grandes genios de lo largo y ancho de la historia de la humanidad estaban locos o tenían alguna cosa mental. Es como que es un poco el precio a pagar por ser eminencias, ¿no? Por tener ese talento innato en esa cosa en concreta, sacrificas todo lo demás. Mentalmente en una disposición cerebral que te encamina a enfocarte solo en eso y solo en eso hasta perfeccionarlo hasta el punto máximo, ¿no? Es decir, algo realmente inquietante, y creo que es algo que también le pasaba a Bobby Fischer. Más allá de eso, creo que no puedo juzgar desde mi humilde posición, porque yo no soy nadie, no tengo talento ajedrecístico y me quedo más en el aspecto emocional. Pero decir que el caso Fischer o el sacrificio del peón es una pena, es una oportunidad perdida, podría retratar mejor los hechos. Todo el rato está con el vaivén de las peripecias y locuras que hizo antes del encuentro, pero lo importante es que el encuentro fue algo apasionante, que Fischer, aunque parecía que tenía las de perder al principio, dio la vuelta a la partida y ganó con maestría a Spassky, sobre todo en la sexta partida, que está tenida como una de las mejores de la historia de la humanidad en el ajedrez. Y vaya, creo que tendrían que haberse centrado más en otras cosas, quitar algunos otros elementos. Los intereses políticos están muy bien, y bueno, claro, evidentemente la película se enfoca más en el tema político-social, ¿no?, que en el deporte ajedrecístico. Pero bueno, tampoco le podemos pedir peras al olmo, es una película estadounidense, y a ver, tampoco es abominable, pero es cierto que es una pena que, ya que finalmente se habían decidido los propios americanos a explicar la historia de su genio Bobby Fischer, pues lo hagan de esta forma, aunque al menos al final le dieron un merecido pequeño homenaje, no explicando lo que fue su vida futura, aunque podrían haber contado algunos otros detalles, ¿eh? Pero bueno, la película no está genial, no es ni de notable, pero está bien, se deja ver, y desde luego si eres fan del ajedrez, ni que sea para que la veas una vez y tú mismo ya luego concluyas lo que piensas de ella, si han hecho mejor o peor en sus decisiones, pues evidentemente la película la recomiendo, pero eso sí, hay mejores. Gracias.